Lecturas del 26º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. Primera lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohibíselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus 2 manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna
que con tus 2 pies ser arrojados al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Puntos de interpretación. Literalmente Juan le dice a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. La traducción dice: como no es de los nuestros. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. En primer lugar, Jesús corrige esta posición de Juan y dice: no hay ninguno que pueda echar demonios en mi nombre y hablar mal de mí. A quien se sigue es a Jesús, no a los apóstoles. Son discípulos de Jesús, no discípulos de los apóstoles. También Lucas le hace una ligera corrección al texto y cita: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Si vemos, Lucas ya agarra la corrección que hace Jesús porque es coherente. No dice no nos sigue a nosotros, sino no sigue con nosotros. Ahí sí cabe decir, no es de los nuestros. Jesús enseña a los apóstoles apertura y tolerancia para no alejar, sino acercar a los que creen en Jesús. Un antiguo papiro cristiano que cita este pasaje dice: quien hoy les está lejos, mañana les estará cercano. La promesa que es hecha para cualquiera que da un vaso de agua a los discípulos, unida a la historia del extraño que exorciza en nombre de Jesús, se convierte en un ejemplo y también en una manera de atraer a los que están fuera. Obsérvese que no es un mero altruismo. La recompensa se alcanza porque hace ese acto de bondad porque reconoce que son de Cristo. No todos los evangelios tienen esta apertura a los no integrados. Se ve a estos extraños en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él les declarará: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y Mateo 12:30 que dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. También en Hechos 19:13 cuenta que unos judíos hacían exorcismo en el nombre de Jesús, y un demonio habló por medio del poseído y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Estos 3 pasajes bíblicos, entre otros, demuestran que en general las comunidades cristianas primitivas no tuvieron esa apertura que solicitó Jesús y que nos refleja hoy en el Evangelio de Marcos. Seguimos. Dice: al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, eso dice el leccionario, literalmente diría cualquiera que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí. Recordemos que escándalo
originalmente es una trampa o un obstáculo para hacer caer a los animales. En sentido figurado se entiende entonces que es hacer caer a alguien moralmente, como correctamente interpreta el leccionario, hacer pecar a alguien. Los estudiosos bíblicos creen que esos pequeños son en primer lugar los niños y después, efectivamente, como interpretan la traducción, la gente sencilla. En este caso, quienes creen en Cristo pero están alejados de la comunidad de los apóstoles, los de afuera, pero que son capaces de exorcizar en nombre de Jesús y de dar un vaso de agua a los discípulos. El castigo para los que causen escándalo es severo y además nuevo. No existe una manera de castigo del tipo que describe el Evangelio, pero todo el mundo entiende que es horroroso, que le aten una gran piedra y lo arrojen en el mar. Si tu cuerpo es ocasión de pecado, se habla de 3 órganos: mano, pie y ojo. No está hablando en un aspecto sexual, sino hacer pecar al discípulo, hacer pecar a un pequeño. Recordemos que hay textos bíblicos que hablan de ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Proverbios 6:17. Si miras a un pequeño con altivez, si tu mano es para lastimar a un pequeño, etc., es decir, si haces uso de los miembros de tu cuerpo para lastimar, para hacer daño a un pequeño, entonces va contra esta prohibición que está haciendo Jesús. El sentido del texto continúa. No se trata, por lo tanto, de un pecado personal interno, sino el daño que se le causa a los de fe sencilla. En esta ocasión, el pecado debe ser cortado con la misma energía que la parte del cuerpo que hace pecar. La alternativa que se pone: con sacrificio y renuncia se llega al reino de los cielos, o como pecador se cae en el castigo eterno. El castigo anunciado se cierra con una cita del profeta Isaías, tomada de capítulo 66, versículo 24. Un castigo que no es un acto único, sino un castigo eterno. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este lugar es identificado geográficamente con el valle de Ginnón, llamado también la Gehenna. En resumen, los pequeños a los que no se debe hacer pecar son los alejados que creen en Jesús, los que exorcizan en su nombre a pesar de no pertenecer a la iglesia, los que dan un vaso de agua a los discípulos a pesar de estar fuera de esa comunidad de discípulos. Jesús quiere que sus discípulos sean abiertos y tolerantes, una apertura como la que tiene Moisés en la primera lectura, que no se deja llevar por el joven Josué de prohibir que Eldad y Mead profeticen, sino que le responde firmemente: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. La apertura que nos pide Jesús ahora la llamaríamos caridad pastoral, para no alejar aún más a los que están lejos, pero que creen en Jesús, sino que con la práctica del amor y de la tolerancia poder atraerlos hacia Jesús. Feliz domingo a todos.
Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.